Ahora sí vamos a los artificiales. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver acá son los artificiales. En una población, supongamos que esta es la población rural, se me ocurre de Casma, por hablar, y esta es la población de Lima. Entonces, la relación que hay entre métodos naturales y métodos naturales y métodos artificiales, se llama mezcla anticonceptiva. ¿Ya? Entonces, como puedes ver acá, por dar un ejemplo, en Casma, que de repente es un poco más rural, los métodos naturales priman sobre los artificiales. Y en Lima, los métodos artificiales priman sobre los naturales. Entonces, ¿cuál es el objetivo en las políticas de salud reproductiva? Es favorecer una mezcla anticonceptiva a favor de los artificiales. ¿Está bien? O sea, en la norma técnica dice que hay una meta por cumplir para que todos los métodos anticonceptivos o la mayoría de ellos sean artificiales. Lo que se busca es que más del 60%, que es un indicador bien general de la población, esté cuidada con métodos artificiales. Lo ideal es que todos estén cuidados con métodos artificiales, pero no se puede. En Lima, claro que se puede. Es más, solito se regula, porque las mismas personas, por la educación que reciben y todo, buscan el método artificial. Pero en otros lugares donde todavía no está esto claro, entonces es trabajo del servicio de salud enseñar y favorecer el uso de los métodos. Por eso, si les preguntaran, la mezcla anticonceptiva es una meta de gestión hacia los métodos artificiales. Así que, ¿qué recomienda la OMS? Que tenemos que recomendar siempre artificiales. Eso es lo que nos recomiendo, ¿no? Tenemos que recomendar artificiales. Bueno, entonces vamos a conversar. Hay cuatro: barrera, hormonal, DIU y cirugía. ¿Está bien? Los cuatro métodos: barrera, hormonal, DIU y cirugía. Nos vamos a arrancar con los de barrera. Pregunta de examen, bien fácil. El mecanismo de los anticonceptivos de barrera es evitar que el esperma se contacte con el ovocito. La lógica, una barrera, pues, ¿no? Cualquiera que sea, puede ser física, puede ser química, cualquier barrera. Entonces, el que más vamos a conversar, el que más se utiliza es el condón, ¿no es cierto? La barrera mecánica. Hay condón masculino y condón femenino. Obviamente, el que más se estudia, el más práctico, es el condón masculino. Pero recuerden que prácticamente todos los estudios se realizan de condón más espermicida. Así que lo que vamos a ver acá es el condón con espermicida. ¿Por qué? Porque son efectos sinérgicos. No le aumenta mucho el espermicida, pero sí es importante. Son efectos sinérgicos. ¿Ya? Entonces, acá viene el espermicida más conocido, el nonoxinol 9, que fue una pregunta del residentado inclusive, por eso lo pongo, porque aparte de matar a los gametos, aparte de ser un espermicida e incluso un ovulicida, el nonoxinol 9 espesa el moco. Es un mecanismo adicional que, bueno, se descubrió después, espesa el moco cervical, nonoxinol 9, ¿ya? Y la super pregunta de examen es que el anticonceptivo de barrera es el único que puede reducir el riesgo de ITS. No lo evita al 100%, pero lo puede reducir significativamente, ¿ya? Entonces miren acá, las tasas de PERS o índices de PERS pueden ir acá, es eficaz, correcto, hasta poco eficaz, ¿no? Una cosa es en un ensayo clínico y otra cosa es en la vida diaria. Entonces el gran problema que tiene el condón como método anticonceptivo es el uso, ¿ya? Los pacientes no saben cómo usarlo desde el momento de la preservación, ¿no es cierto? Entonces, si el condón está, está apretado, está guardado, ¿no es cierto? Lo tiene más de 5 años ahí, ¿no? Este es mi billetera 2 por si acaso, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya no sirve, pues, no sirve.
Entonces hay que enseñar que el condón tiene que estar en zona ventilada, sin mucha presión, sin perder el sellado automático, ¿no es cierto? Lo ideal es que no tengan más de 2 años, puede durar más, pero lo ideal es que no tengan más de 2 años. Tienen que tener una manufactura que haya pasado ciertos controles, que en teoría, dije, importa todos los que han pasado los controles mínimos de calidad, no importa si sean chinos, hindúes, lo que sea, igual tienen controles de calidad, ¿correcto? Entonces, mientras haya pasado por el proceso estandarizado, no debería haber ningún problema, ¿ya? La norma técnica dice que se deberían dar gratuitamente 30 condones para 3 meses para cualquier persona de edad fértil o 100 si es que es trabajador o trabajadora sexual, ¿no? Si me dicen por qué el número, es lo que está en la norma, ¿no? Como siempre les digo, el MINSA habrá calculado, pues no, a ver el peruano cuánto rinde, le daremos 30 para cada 3 meses, está bien, suficiente, ¿no? Porque es un tema económico. Como les digo, en Brasil los condones están ahí para que la gente lo utilice cuando quiera, donde quiera y libremente, ¿no es cierto? Están ahí. Ni siquiera tiene que ir a la posta, ¿ya? Tiene que ver bastante con las ITS, es pregunta de examen, es el único método que las puede prevenir, pero también tiene otras indicaciones. Las pacientes con vasculitis no pueden recibir hormonas de ningún tipo y tampoco pueden recibir DIU. Entonces su única opción es el condón, ¿ya? Las pacientes cardiópatas descompensadas no pueden recibir hormonas. Pueden recibir DIU, pueden, pero se recomienda usar condón, ¿ya? Entonces, cardiópatas descompensadas, condón. Y lo que les comenté, las adolescentes menores a 19 años que no tengan pareja estable deberían recomendar solo condón. No deberían recomendar hormonas si no tienen pareja estable, ¿ya? ¿Por qué, doc? Porque cuando una chica es adolescente, está todavía formando hueso, ¿ya? Cuando es adolescente, recién está en la exposición inicial de su estrógeno y su testosterona y está formando hueso para futuro. Entonces, si a ti se te ocurre a una adolescente empezar a darle progesterona, ¿ya? Que reduce hueso, sobre todo ¿cuál? La medroxi. O se te ocurre dar etinilestradiol a menos de 30 microgramos, que es la dosis usual que se consume, entonces le estás privando de estrógenos, porque no te olvides que tú al tomar la pastilla anticonceptiva silencias tu eje y pasas a controlarte con las concentraciones de la pastilla. Entonces, cuando le das a una chica tan poco estrógeno y para colmo le combinas con un gestágeno que destruye hueso o a favor del osteoclasto, ¿no es cierto? Entonces, el resultado final es que esta chica, cuando tenga 65 años en su densitometría, pues va a tener un escorte pues de 2, 2.2, hasta puede llegar a 2.5. Entonces, no se recomienda en un adolescente arrancar hormonas. Si vas a arrancar hormonas, que no sea un gestágeno que consume hueso, vamos a ver más adelante que hay gestágenos que no consumen hueso, y por lo menos tienes que darle 30 de estrógeno, como mínimo. Lo ideal sería que le den más, pero cuanto más estrógeno toman, más náuseas produce, más migraña, cae mal. Entonces, por todo esto, te estás dando cuenta que es más práctico dar condón. Entonces es cuestión de hacer matemática. ¿Cuál es la probabilidad de salir embarazada en una sola relación sin protección en día fértil? Dijimos, alrededor de 1 de cada 3, 33%. Si lo multiplicas, ¿cuál es la chance de que justo contigo falle el condón? Así, la peor probabilidad, 0,15, 0,15. Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que esa relación esporádica justo sea en tus días fértiles? O sea, justo vas a la fiesta y te rayas en el día fértil. Y justo ahí se rompe el condón. Entonces el día fértil serán 3 días de 28, ¿no es cierto? A ver, multiplica esa chance, entonces no debería haber embarazo. Por eso cuando dicen, no, doctor, es la única vez, se lo juro, y se rompió justo en la única vez. Bueno, si le crees, es porque ese niño tiene que nacer, pues, ¿no? Como sea, ha roto todas las probabilidades estadísticas, pues, ¿no es cierto? O lo más probable es que sea una pareja regular, pues, ¿no? Yo tengo varias relaciones, varias veces, y ya, pues, ahí la probabilidad se va sumando, ¿ah? Pero la suma no es aritmética, hay una fórmula para sumar eso, ¿no? Si tú dices, doctor, ¿y qué pasa si hago esto unas 500 veces? ¿Qué pasará? ¿Cuál es mi riesgo? Porque no es multiplicar por 500, ¿ah? No es así, porque cada uno es un evento independiente, aleatorio, ¿ya? Entonces, tú puedes haber hecho eso 500 veces, igual no es que vas a multiplicar por 500 el riesgo. Tiene una fórmula, ¿ya? Para sumar probabilidades independientes.
¿ya? No va a llegar a 1, no va a llegar a 1, así lo hagas 1000 veces, no va a llegar a 1, ¿ya? Pero sí aumenta el riesgo. Y no lo olvides, una vez que pasas el 33%, ya pues, o sea, no es un método anticonceptivo, ¿no? Esta misma lógica se utiliza para la transmisión de ITS. ¿Ah? Hay calculadoras enteras para la transmisión de VIH, por ejemplo, ¿no? Que son parejas de VIH, ¿no? Homosexuales o no sé, pues, pareja de VIH. Su pareja tiene targa, correcto, y van a usar condón. Pero obviamente el que es cero negativo va a estar preocupado. ¿Y si me contagio, cómo es? ¿No es cierto? Hay calculadoras para que vean que la probabilidad es alta o baja, en función de la carga viral de la pareja y en función del uso o no de condón. ¿Ya? Porque al final todo es un tema probabilístico, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos al segundo. Entonces con esto ya está el método de barrera, check. Hay un par de preguntas de examen, ¿ah? ITS y después el moco. Ahora vamos al hormonal. El hormonal es súper importante, pero al final, para no cortar la clase. Entonces, el método hormonal, no lo olviden, es el primero en recomendar. Nunca olviden eso, ¿ya? El primero de todos los métodos artificiales que tú debes recomendar a una paciente o a una pareja es el hormonal. Eso tengo que quede claro. ¿Por qué, doctor? Porque le gana a todos en el índice de Pearls. Esa es la premisa. A todos les va a ganar en el índice de Pearls, inclusive a la cirugía y a la T, al DIU. Le va a ganar a todos. Eso deben recordar. ¿Quién es el que le gana a todos? Los que tengan la administración más controlada. O sea, te vienes acá, a la diapositiva que sigue, solamente para mencionarlo, los implantes. ¿Ya? Los implantes que tienen la liberación garantizada porque están implantados, tienen una tasa de falla de 0.05 a 1%. O sea, siempre son muy eficaces. Eso es pregunta de examen, ¿ya? Siempre son muy eficaces. Así que nadie le va a ganar al implante. Pero porque el implante es una hormona. ¿Ya? Igual acá, los anticonceptivos orales combinados tienen una tasa de falla en buen uso, igual muy eficaz. Muy eficaz. El problema está cuando se olvida. Entonces, lo primero que quiero que quede claro con las hormonas es que es el de elección. El de elección. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Son dos. Eso también deben recordar. La anovulación central, que se debe a la progesterona. El espesamiento del moco, que se debe a la progesterona. ¿Ya? ¿Cuáles son los gestágenos que preferentemente actúan a nivel central? Entonces, los gestágenos puros y los de tercera generación derivados de testosterona son los que más actúan a nivel central. ¿Ya? Los gestágenos puros, o sea, derivados de la progesterona, y los derivados de testosterona de tercera generación son los que tienen más acción central. Entonces, ¿dónde está eso? Acá abajo, miren. Esto que ven acá en color negro son los diferentes gestágenos. Este es los derivados de progesterona. Tienes la ciproterona y la medroxiprogesterona. Estos de acá tienen bastante actividad central. Y tienes acá los de testosterona derivados de tercera generación, como el gestodeno o el desogestrel, que también tienen anovulación central como su mecanismo. En teoría son un poco más seguros que ¿cuáles? Que los de testosterona de segunda generación, estos de acá, como el levonorgestrel y el norgestimato. El levonorgestrel y el norgestimato son gestágenos de segunda derivado de testosterona que, si bien es cierto, dan anovulación central, es correcto, su principal acción es espesamiento del moco. Es como que están especializados en espesar el moco. Por eso recuerda que la pastilla del día siguiente, ¿qué es? ¿Gestodeno o levonorgestrel? Levo, porque lo que yo busco en la pastilla del día siguiente no es anovulación central. ¿Por qué tal si ovulaste? Lo que yo busco es espesar el moco. Entonces, eso recuerden, por favor, es el mecanismo de acción principal de los derivados de segunda. ¿Ya? Sin embargo, cuando una paciente consume gestágenos,
su metabolismo es muy rápido. El gestágeno solo, en 3 a 4 horas de intervalo de dosis, puede ya fallar. O sea, tú tomas tu gestágeno solo 8 de la noche todos los días. Te demoras 12 de la noche, 4 horas, ya puede fallar tu método. Porque el metabolismo que le hace el hígado es intenso. Entonces no son seguros cuando se tienen que dar por vía oral y te demoras más de 3 a 4 horas. Ya no son seguros. Entonces, para evitar eso, para evitar esa inseguridad, les añaden etinil estradiol. Les añaden etinil estradiol. Entonces, si tú le aumentas etinil estradiol, ayer les expliqué, el estrógeno se metaboliza en muy pocas horas. Pero si le pongo el etinilo, te puede durar hasta 24 horas el estrógeno en tiempo de vida media. Y ustedes saben que para eliminar una droga tú necesitas hasta 5 tiempos de vida media. Entonces el estrógeno te dura bien cuando tiene etinilo. Por lo tanto, la combinación que ven acá, etinil estradiol con gestágeno, es la más segura de las hormonales que obviamente se administran. ¿Ya? Se administra. Porque estás combinando los dos efectos. Los dos efectos. Siempre y cuando obviamente tengas una administración constante y segura. ¿Ya? Ahí está. Segundo, cuando tú tomas solo progesterona, cuando solo consumes progesterona, tienes muchos efectos adversos. Recuerda, la progesterona trae múltiples efectos adversos porque lo normal es que se dé solo en la segunda mitad del ciclo, después de un estímulo estrogénico previo. Entonces, las chicas que solo consumen progesterona tienen muchos efectos adversos, sobre todo sangrados. Puede haber compromiso del hueso, les dije. Entonces, por esas cosas, sigue siendo beneficioso aumentar los estrógenos. Así que si te preguntan de los anticonceptivos hormonales, ¿cuáles son los subtipos? Tengo el combinado, estrógeno con progesterona, y en la otra diapo tienes la progesterona sola. ¿Cuál crees que es más recomendable? El combinado. ¿Por qué? Porque el combinado, al tener estrógenos, tiene buena seguridad y tiene buenos efectos positivos para la paciente. Recuerden eso, los gestágenos solos no te dan los beneficios del combinado. Pero doctor, usted dijo que el más eficaz era el implante. Sí, pero por sacrificar la practicidad, o sea, tú por ser práctico y ponerte un implante, sacrificas los beneficios del estrógeno. Entonces, siempre que ustedes van a recomendar, no es lo ideal recomendar el implante. A pesar de que es lo que la paciente pide más por comodidad, se prefiere recomendar el combinado por los beneficios que le aporta el estrógeno. Nunca olviden eso. Vamos a sustentarlo después por qué. ¿Ya? Entonces, el objetivo de recetar una hormona es que no le alteres en lo más que puedas su homeostasia natural. Si le das solo gestágeno, estás tirando la balanza a un costado. Es mejor darle combinado. Pero obviamente las pacientes se van a resistir, pues. ¿Por qué? Porque eso implica tomar todos los días, y no puedo olvidarme, ¿no es cierto? Y obviamente es costoso porque, salvo que se saquen la posta, ¿no? Comprarlo todos los meses, y suele ser por practicidad los implantes o los inyectables más pedidos. Pero uno tiene que buscar explicar los beneficios que le trae la pastilla. ¿Está bien? Ya. Muy bien, entonces vamos a hablar de estos combinados. Tú puedes dar estrógenos con gestágenos en 4 formas: por vía oral, inyectable, parche o en anillo. ¿Ya? Las tasas de falla, como ves acá, son similares. Obviamente van a bajar en el inyectable porque está mucho más seguro su administración. Sin embargo, recuerden, y es pregunta repetida, lo que más se recomienda son los combinados orales. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no se recomienda el combinado inyectable? Lo vamos a decir de una vez. Porque como tiene estrógeno en la ampolla, no puedo darte mucho estrógeno en depósito, ¿ya? Porque te daría muchos efectos adversos. Recuerden, el estrógeno es el que más efectos adversos le trae a la mujer, que pueden discontinuar su uso: náuseas, vómitos, migraña. Entonces, lo que se busca es dar la menor cantidad de estrógeno. Cuanto menos estrógeno tiene tu pastilla, es más cara.
Vas a ver, cuanto menos etinilestradiol tienes, más cara, porque es más demandada, porque tiene más tolerancia. Cuanto más estrógenos tiene, hay más náuseas, más vómitos, más migraña. Y la migraña es frecuente en las mujeres. Entonces, por esas razones, cuando damos en un inyectable, solo podemos dar estrógeno para 30 días. Ya, pues estar yendo cada mes a una ampolla no sale a cuenta. Entonces, no hay adherencia a este método. No lo hay. ¿Ya? Se creó el parche. Vamos a poner un parche. Total, se lo pone y no pasa nada, ¿no es cierto? Al final lo que se busca es evitar que tome la pastilla por vía oral. Bueno, el parche, por la forma de liberación que tiene, va con bastante mastalgia, que al final no es una contraindicación, y disminuye el vello y el acné. Así que pueden considerar el parche para algunas enfermedades que tengan que ver con hirsutismo, por ejemplo. Sirve, ¿ya? Sirve. Pero como les digo, no tiene mucha utilidad, no está bien promocionado, pero sí es buena opción. El anillo vaginal sí es complicado, porque el anillo vaginal que tiene hormonas genera candidiasis, vaginosis y flujo. Así que por eso tampoco va, tampoco. Entonces los métodos combinados que no sean por vía oral son pobremente usados, ya sea por sus efectos adversos o porque no están promocionados. Entonces, ¿qué es lo que reina en el mercado? Los anticonceptivos orales combinados, pero orales, ¿ya? Entonces vamos a conversar a detalle de esto. Esto es muy importante, chicos. Es muy importante esta parte. A ver, que quede claro cada parte del resumen. ¿Qué significa etinilestradiol a bajas dosis? ¿Qué significa? Que tienes menos de 30 microgramos. Si tú le das más de 30 microgramos, náuseas, vómitos, migraña. Ya saben. Entonces tú tienes que promover darle menos de 30. Puedes darle 25, 20, 15 inclusive. Eso es estrógeno o etinil de baja dosis. ¿Cuál es el problema con dar tan poco estrógeno? El hueso. Recuerden eso. El problema de dar tan poco estrógeno es el hueso. Entonces, no deberían dar pastillas combinadas con tan poco estrógeno en un adolescente. Ya les explico. ¿Ya? Esa es la contraindicación. Segundo, ¿cuándo puedo arrancar? Entonces, las pastillas combinadas se deben arrancar en el periodo folicular temprano, los primeros días. Por eso acá dice, en los primeros días, del 1 al 5, de un posaborto o de cualquier ciclo. ¿Ya? Se sobreentiende que si puede iniciar posaborto, lo puede iniciar después de cualquier ciclo. Entonces, ahí es donde se arrancan las pastillas. ¿Ya? Si es una puérpera, tú no le puedes dar pastillas combinadas porque vas a cortar la leche. Entonces, como dice acá, le puedes reiniciar a los 6 meses si está dando de lactar, porque los pediatras recomiendan la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. ¿Ya? Lo ideal es que la madre lacte más, lo ideal es que lacte más tiempo, pero lo mínimo es 6. Así que si la paciente te pide volver a sus pastillas y está lactando, tú no le puedes dar antes de los 6. ¿Ya? Eso le recomiendas. Y doctor, si no quiere lactar por A, B o Z motivos, tienes que esperar las 6 semanas. No se da antes. ¿Ya? O sea, tú tienes que esperar las 6 semanas del puerperio y ahí recién. Porque cuando damos estrógenos desde el inicio, podemos complicar el proceso de regeneración y recuperación del útero y no es recomendable. Entonces se esperan 6 semanas. Ojo, porque eso es importante este dato, porque el gestágeno se puede dar inmediato. Tú puedes dar progesterona inmediata, pero los estrógenos no. Entonces, toda la fisiología del embarazo se altera la recomposición si es que damos rápidamente los estrógenos. Pero si esperamos 6 semanas, no hay problema. Entonces van a venir 6 semanas, obviamente tiene que cuidarse con algún método, porque habíamos quedado que si es que no lacta, puede reanudarse el ciclo inmediatamente. Entonces recién cuidamos con otro método 6 semanas y recién ahí empezamos en el nuevo ciclo los anticonceptivos orales. ¿Ya? Finalmente, como tienes combinación de 2 pastillas, te va a durar el efecto hasta 24 horas después de la dosis que le tocaba. Si tú tomas cada 10 de la noche y te olvidas a las 10 de la noche, de ayer por ejemplo, tienes hasta las 10 de la noche de hoy para volver a tomar la pastilla que te olvidaste y luego a las 10 tomas la que te corresponde el día de hoy. Y no falla tu método. Entonces, eso quiere decir si te olvidas 2 pastillas,
ahí recién falla el método. O sea, si te olvidas 2 días seguidos de tomar, ahí sí falla el método. Entonces, tenías que tomar ayer a las 10, no tomaste. No te acuerdas todo el día y no tomas ahora a las 10, ya fue. Entonces, si te olvidas 2 fechas, el método no sirve, hay que parar, no hay problema, y reinician un nuevo blister. Pero al reiniciar ese nuevo blister, hay un periodo de ventana de 7 días. No lo olviden, de 7 días. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si tú dejas de tomar, ¿correcto? Dos días y tu eje se reactiva, justo se reactiva para ovular, entonces se activa el eje, pasan los 3 días aprox para la ovulación, luego tienes los 24 horas de ovulación o que dure el ovocito y sobre eso los días que dura un espermatozoide viable. Entonces el peor escenario posible si sumas todo esto, el tiempo de vida del espermatozoide, el tiempo de ovulación y la vida del ovocito, son 7 días. O sea, estadísticamente, pase lo que pase en el ciclo, si tú reinicias un anticonceptivo, tienes 7 días como máximo riesgo de salir embarazada. Si es que al momento de dejar de tomar la pastilla, se reactiva automáticamente tu ovulación. Pasados los 7 días no tiene sentido, porque como ya estás cubierta con las pastillas, no debería haber otra ovulación. ¿Está bien? Entonces, si les preguntan, cuando falla el método de las pastillas, ¿es por qué? Porque 2 veces no lo ha consumido, ya falló, ¿correcto? Y para evitar eso, se reinicia inmediatamente con condón por 7 días. Muy bien, entonces, esas son todas las indicaciones de los anticonceptivos orales combinados. Este es el blister normal, usualmente tiene sus 7 días de descanso, ¿no es cierto?, de la regla, y de ahí retoma. Hay de varias fases, monofásico, bifásico. Lo que más se consume es el monofásico, que tiene estrógenos con gestágenos, una sola dosis y se acabó. ¿Ya? Hemos conversado los subtipos de gestágenos. Entonces, vamos a hablar ahora de una pastilla anticonceptiva. El estrógeno, ya les dije, es un adyuvante, no es el método anticonceptivo principal. ¿Quién es el método anticonceptivo principal? El gestágeno. El gestágeno que puede dar anovulación central o espesar el moco. Entonces, si consumen uno de testosterona de segunda, como leo y norgestimato, van a tener espesamiento del moco principal. Tercera generación, anovulación. Gestágeno puro, anovulación. Y bueno, los derivados de la espironolactona como la drospirenona que van a tener efecto diurético. Entonces, vamos a explicar uno por uno, ¿ya? Respecto al estrógeno, habíamos quedado que a la chica le damos menos de 30 microgramos y se acabó, ¿no? Con eso le va a ir bien, le va a ir bien. No hay nada más que filosofar en el estrógeno. Todas las pastillas vienen con etinilestradiol. Existen otros, pero no son comerciales. Lo que más se vende es etinilestradiol, ¿ya? Un tiempo quisieron crear un estrógeno no esteroideo, para ahorrar, pues, ¿no? Crearon el dietilestilbestrol. Acuérdense, el dietilestilbestrol es un estrógeno no esteroideo. No esteroideo. Barato, pues barato, porque es difícil sintetizar un esteroide, es caro. Crearon el dietilestilbestrol como un estrógeno no esteroideo para una serie de tratamientos, para terapia de reemplazo hormonal, para náuseas en el embarazo, para anticonceptivo. ¿Qué pasaba con todas las mujeres que tomaban dietilestilbestrol y salían gestando de niñas? ¿Qué le pasaba a sus niñas? Cáncer de células claras, ¿no es cierto? Entonces, el dietilestilbestrol se dejó de usar porque generaba cáncer de células claras en las hijas de las pacientes que tomaban eso durante la gestación. Dietilestilbestrol. Entonces, por eso, cuando les pregunten cuál es el estrógeno que se da en cualquiera de las terapias, estrógeno esteroideo, ya sea estrógeno equino conjugado, etinilestradiol, para cualquier terapia hormonal. Ya les dije, ayer vimos estrógeno equino conjugado, ¿no? En HUA. En terapia de reemplazo hormonal en anticonceptivo es etinilestradiol. ¿Ya, chicos? Siempre con estradiol esteroideo. Bueno, entonces, donde está el truco es en el gestágeno. ¿Qué pasa si tú eliges un derivado de la progesterona puro? ¿Se te ocurre dar acetato de ciproterona o medroxiprogesterona? ¿Qué pasa? Estos son muy potentes. Son muy potentes.
estos gestágenos son muy potentes y ¿qué van a hacer? Sangrados. ¿Qué hacía el gestágeno? Interrumpía el desarrollo del endometrio. Entonces van asociados a mucho sangrado. ¿Qué más? La ciproterona es antiandrogénico. La ciproterona es antiandrogénico. Entonces, y la medroxiprogesterona es súper potente. Y los gestágenos disminuyen la concentración de hueso. Entonces, ya sea porque es antiandrogénico o porque es un gestágeno potente, estos dos de acá van a reducir la masa ósea. Entonces, ese es el problema con los gestágenos puros. Son muy potentes, van mucho sangrado y en el caso de la ciproterona son muy antiandrogénicos y pueden disminuir hueso. La medroxi también puede disminuir hueso, un poco menos que la ciproterona. Entonces, doctor, ¿para qué sirven? Pues, no, sí sirven. La ciproterona se utiliza en el SOP, cuando quiero bloquear el hirsutismo. Se utiliza ciproterona en SOP. Claro, no es de primera línea, pero se puede dar si no responde el SOP. La medroxiprogesterona se utiliza para, recuerdan, como tratamiento en la hiperplasia endometrial, dijimos, pero es tratamiento, no como anticonceptivo, como tratamiento. Y la medroxiprogesterona se utiliza en los inyectables, porque como es gestágeno puro, no tiene problema de acumularse y es bien tolerado en depósitos, ¿ya? Ahí está. Vamos a ver después. Como no quiero quitar hueso a la paciente y no quiero bloquearle sus receptores de andrógenos, no quiero tanto efecto adverso, entonces hemos inventado un gestágeno derivado de testosterona que en vez de cortar hueso, ¿qué hace? Favorece la formación de hueso. Entonces lo que ves acá son gestágenos derivados de testosterona que son anabolizantes de hueso. Así que la probabilidad de perder hueso es menor con esos fármacos. Obviamente lo voy a escoger, lo voy a escoger. Entonces empezaron con los de segunda generación, levonorgestrel y norgestimato. El levonorgestrel y el norgestimato eran derivados de testosterona de segunda generación, que ya dijimos que tienen un buen efecto espesando el moco, pero acá está lo malo. Como eran de testosterona, derivados de testosterona, actuaban sobre el receptor de testosterona. ¿Y qué creen que pasaba con el perfil cardiovascular de las mujeres? Empeoraba. O sea, le bajaban el HDL y le subían el LDL. Entonces, las chicas que tomaban levonorgestrel y norgestimato por mucho tiempo aumentaban su riesgo cardiovascular porque estaban tomando una hormona que tenía acción de testosterona, ¿ya? Muy bien. Entonces, como la ciencia no para, pues dijo, no, está loco, hay que arreglar esto. Entonces crearon los de testosterona de tercera. Los testosterona de tercera, como el gestodeno o el desogestrel, estos de acá, al contrario, tienen una actividad que se ha visto que mejora el perfil lipídico. Aumenta el HDL, baja el LDL. Por eso, estos de tercera son de elección de entre todos los gestágenos. Si tú me preguntas qué gestágeno deberíamos dar, el gestodeno, porque mejora el perfil lipídico y eso le hace bien a la paciente. Lo único malo, y eso no se supo hasta varios años después de su venta, es que son demasiado trombofílicos. No puedes dar en pacientes con trombofilia. Eso genera una demanda millonaria. Es un caso conocidísimo en la medicina. Un montón de pacientes jóvenes se trombosaban y se morían con tromboembolismo pulmonar por consumir gestodeno. ¿Qué es lo que pasa? Que en las contraindicaciones del gestodeno, ahí decía, pues, ¿no? Que usar con precaución en pacientes con trombofilia, pero no le daban la importancia, porque no se sabía. Y luego se vio que con cualquier trastorno de coagulación, deficiencia de proteína S, C, cosas leves, ¿ah? Las pacientes se trombosaban. Entonces ahora es mucho más riguroso el control que tiene que hacerse sobre el uso de gestodeno en pacientes. Obviamente cuando es una chica joven le preguntas nomás, pues, ¿no? Algunas tienen trombosis, alguien en tu familia sufre de trombosis, nada más. Pero basta que la paciente tenga algún factor de riesgo trombofílico, ya no le puedes dar de tercera. ¿Está bien? Eso no se sabía antes.
y, bueno, muchas pacientes murieron de trombosis. Entonces, si no tiene problema trombofílico es de elección. Si no, tienes que pasar al de segunda. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿cuál es el gran problema de tomar tantos o de tomar gestágenos derivados de testosterona? ¿Cuál es el problema? Que como es anabolizante, ¿qué va a pasar con la paciente? Sube de peso. Sube de peso, güey, porque es anabolizante. Retiene líquidos, puede inclusive aumentar tejido, entonces es anabolizante. Y algunas chicas que son especialmente sensibles a la retención de líquidos te van a decir, doctor, está loco, me ha dado la pastilla anticonceptiva y me he engordado. No tiene lógica. No, pero, a ver, tu dieta, no, mi dieta, no, todo está igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa subida de peso rápida es por el líquido, pues. Retienes líquido, subes al toque de peso. Entonces, para esas pacientes que no toleran los derivados de testosterona, se ha creado el derivado de la espironolactona, ¿ya? Que es la drospirenona. La drospirenona es un derivado de la espironolactona y todos sabemos que la espironolactona es un diurético. Entonces, las chicas que toman drospirenona, ¿qué crees que pasa? Bajan de peso. Felices. Happy. No, tus anticonceptivos, qué bacán. Me ha hecho bajar de peso. ¿Ya? Entonces, no es que has bajado de peso, ¿no? Que te has deshidratado, bueno, has perdido agua. Entonces, porque el objetivo de la drospirenona es como parecido al espirono, entonces es diurético. Lo malo con la drospirenona, recuerden, la espironolactona también es un antagonista de qué receptor? De andrógenos. La espirono bloquea el receptor de andrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con el hueso de la paciente? Pierde hueso. Entonces, la drospirenona, lo malo es que tan igual como la ciproterona, puede perder hueso. Pero aunque no lo crean, el anticonceptivo más vendido y el que más cuesta es el que tiene drospirenona, porque les cae súper bien, pues bajan de peso, ¿ya? Pero tienen que explicar eso. Y lo otro que tienen que explicar, que casi nadie lo hace, es que como te bloqueo el receptor de andrógeno, ¿qué creen que pasa con la libido? Baja. Entonces ahí viene el novio, pues doctor, ¿qué le ha hecho, mi flaca? ¿Por qué ya no? Ese método anticonceptivo está raro. Se nota, es marcado, ¿ya? Entonces en la drospirenona sí se puede notar una caída de la libido, ¿ya? Porque la libido en la mujer depende bastante de la testosterona, sobre todo la que se produce alrededor del día 14. Hay tanta producción de testosterona en el día 14 que se vuelve estrógeno, que parte de eso explica el cambio de la libido justo en ese momento que es para la reproducción, ¿ya? Entonces, eso cae y bueno, ya eso trae problemas en la salud sexual de la pareja. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso queda claro. Por eso este dibujo es para resumir todo, no lo olviden. El método anticonceptivo lo que hace es inhibe a nivel central en la hipófisis y en el hipotálamo la liberación de gonadotrofinas y por otro lado espesa el moco. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces la pastilla anticonceptiva tiene dos efectos. Ambos efectos por la progesterona. Lo que hace simplemente el estrógeno es aumentar en el de arriba. El estrógeno aumenta el efecto de la progesterona en la anovulación central, más no en el espesamiento del moco. Ahí no tiene nada que ver, ¿ya? Y los gestágenos van a cambiar su mecanismo en función de qué prefieren o no hacer o qué hacen mejor o no. Si anovulación central perdón, o espesamiento del moco. ¿Ya está? Bueno, ahora sí, vamos a conversar de la progesterona sola. ¿Por qué tendría que dar progesterona sola? ¿Cuál es la lógica? A ver, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tolero el estrógeno? Tomo un cachito de estrógeno, vomito, me da mi migraña, no puedo. Allá. Entonces, en las pacientes que no toleran el estrógeno, no les puedo dar y le doy progesterona sola. ¿Qué pasa si tengo un riesgo cardiovascular moderado y no quiero correr el riesgo? Nos habíamos quedado entre los 35 y 40 años, sí podemos dar gestágeno solo, sin estrógeno, ¿no es cierto? Es otra de las razones por la que darías progesterona sola. Y finalmente, ¿qué pasa si tengo hiperplasia endometrial y quiero un fármaco que atrofie el endometrio?
Entonces, tu única opción es gestágeno solo. Así que en esos 3 escenarios serían los únicos en los que tú puedes recomendar una progesterona sola. Cuando no tolera el estrógeno, cuando ya tiene una edad avanzada para recibir estrógenos, hasta 40, o cuando quieres buscar reducir el tamaño del endometrio. ¿Está bien? En esos 3 escenarios. Así que no es fuera, o sea, no está jalado de los pelos dar solo progesterona. Entonces, históricamente tenemos 3 drogas que se dan con solo progesterona. Por ejemplo, las píldoras de progesterona sola. Se llaman las mini píldoras. ¿Por qué mini píldora? Porque solo tienen una hormona, pues, la progesterona. Mini píldora. La tasa de fallo es igual que la combinada. Así que si me hablas de índice de Pearls, yo no tendría por qué preferir una que la otra, porque su tasa de fallo es igual. Entonces, ¿cuál es el problema con la mini píldora? Esto, el tiempo. 3 horas es lo único que tienes para olvidarte tu pastilla. Te pasas de las 3 horas y ya fue. Ya fue. Simplemente el método ya no sirve. Muy bien. ¿Cuál es el otro problema con las mini píldoras? El spotting. El spotting. Las pacientes que consumen mini píldoras van a tener sangrados. Son metrorragias, pero voy a poner entre comillas porque son escasas. Recuerden, ¿ya? Spotting es el sangrado del tipo metrorrágico, o sea, en cualquier momento, pero escaso. Para que no usen el término ragia, que es abundante, usen el término spotting. Entonces, cuando tomas pastillas de progestágeno, lo que hay es un spotting, un sangrado escaso por consumir las pastillas. Muy bien, habíamos quedado que el mecanismo de los gestágenos es anovulación central, siempre y cuando sean de tercera generación, ¿no es cierto? Estos son los de tercera generación derivados de la testosterona. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué otro efecto adverso tiene? Aunque no siempre se considera adverso, algunas pacientes no lo ven así, la amenorrea. Cuando tú tomas por muchos años, por lo menos 2 años, mini píldoras, la regla se corta. Entonces, cuando se creó las mini píldoras, uno de los principales estímulos era las pacientes cuando vean que al tomar esta pastilla ya no reglan en 2 años por la atrofia endometrial, entonces va a tener adherencia. El resultado fue que no, ¿no es cierto? Las pacientes no quieren tener amenorrea, es más, se considera más un efecto adverso porque prefieren, o nosotros que somos médicos entendemos, pues, ¿no? Pero una persona que no es médico dice, doctor, ¿y mi regla dónde está? ¿A dónde se va? ¿Está loco? No, es que la progesterona. No, doctor, ¿a dónde se va? Entonces, eso es difícil hacer entender a un paciente que no es médico, entonces, o que no sabe de fisiología y todo, y hasta última hora puede saber de fisiología, pero de repente no, pues no lo considera fisiológico. Entonces, como no respeta la fisiología, no tiene adherencia. Como falla tanto por las horas, no tiene adherencia. Entonces, este método prácticamente no prendió, no prendió. ¿Ya? Vamos al que más adherencia tiene, ¿correcto? En gran parte de las pacientes, ¿no? Es bien frecuente la adherencia que hay a inyectables, sobre todo en nuestro medio, ¿ya? Entonces, los inyectables que más se venden en el mercado son los de progesterona sola. ¿Por qué, doctor? Porque la medroxi puede durar hasta 3 meses. Un depósito, ¿no? Un inyectable de medroxi dura 3 meses y te da un margen de maniobra de 2 semanas. O sea, te puedes olvidar hasta 2 semanas de poner tu ampolla y vas y no pasa nada. Entonces, esto lo vuelve uno de los métodos más prácticos que hay. Más prácticos, ¿ya? Más prácticos. Sus tasas de falla son incluso más bajas que consumir por vía oral, porque está controlado al momento de ponerlo en depósito. Pero por favor, pregunta de examen, chicos, ¿no? Estos medicamentos inyectables no deberías recomendarlos de base, porque como tiene medroxiprogesterona es un gestágeno potente. Entonces te va a dar ¿qué? Hemorragia uterina normal los primeros meses, inclusive el primer año. Todo el primer año la chica está ¿con qué? Con metrorragia. Acá sí es metrorragia franca. Sangrados fuertes. ¿Por qué? Porque es mucho gestágeno. Y obviamente en la dosis le ponen bastante concentración y eso genera más metrorragia. Entonces,
A medida que va pasando los meses se acorta, pues, ¿no? Pero luego hay que volver a poner la ampolla y otra vez. Así que hasta que no se atrofie ese endometrio, hay sangrados los primeros meses, incluso hasta el año puede llegar. Entonces yo les pregunto, ¿en Perú las chicas tienen hierro para regalar? No. La ferropenia bordea el 30% de mujeres. Ferropenia límite. Esto estudió inclusive en Estados Unidos. O sea, una de cada 3 chicas acá arreglan y hacen ferropenia. Pero obviamente después recuperan en el mes y están en ese plan. Eso se llama ferropenia límite. O sea, arreglas y ya estás en ferropenia. Recuperas durante el mes, sin hacer anemia todavía. O sea, no es que están anémicas, pero están en ferropenia límite. Si sobre eso le aumentas un cachito más de sangrado, ya entras en anemia. ¿Está bien? Entonces, como no tenemos margen de maniobra acá, no deberían recetar o recomendar esto. ¿Ya? Ahora, si la paciente tolera bien el primer año, para el segundo o tercer año ya la menorrea es la regla. Pregunta también de examen. Para el tercer año, el 80% ya están en amenorreo. En amenorreo. ¿Ya? Y como les digo, las pacientes dicen, no, doctor, ¿qué ha pasado? No, 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 ya no quiero. Y descontinúan un método que después de un año de darles, ¿no?, sangrado, lo cortan por el simple hecho de que ya no hay regla. Por eso es el problema con este método. Les expliqué que daba osteopenia porque favorece el catabolismo del hueso, ¿no es cierto? El osteoclasto aumenta. Y bueno, se ha visto que puede dar un poquito de acné porque actúa parcialmente en los receptores de andrógeno de las glándulas sebáceas. Se ha visto que puede dar acné. Acá también, si quieren, pueden poner, da un dolor abdominal intenso, ¿ah? Cuando una chica se pone la ampolla de Medroxy, el primer mes de la aplicación puede terminar en emergencia por un dolor abdominal que parece ectópico. Así que siempre que vean un ectópico por ahí, pregunten, ¿no te has puesto la ampolla por casualidad? Sí, doctor, hace poco. Ah, ya, puede ser un dolor por la ampolla. O sea, no es por la aplicación, sino es por las hormonas en el primer mes de aplicación de la Medroxy. ¿Ya? ¿Qué más pueden apuntar acá? Cefalea. La cantidad que tiene de progesterona al inicio se asocia bastante cefalea, ¿no? Hasta que se acostumbre. Bueno, y hasta ahora, Doc, solo me he dicho cosas malas. Sí, pues, te he dicho prácticamente puras cosas malas de los gestágenos solos, porque lo que queremos es prescribir combinados. Entonces, algo bueno tiene que tener, pues, ¿no? Esto es lo que tiene de bueno. El gestágeno en pastilla o en inyectable, su principal ventaja es que es el único método hormonal que puede usar en la puérpera inmediatamente. Si yo no quiero usar mela, porque no confío en un método natural, entonces el único hormonal que puedo usar, y es más, es el de elección, pregunta de examen del ENAM, el método hormonal de elección en el posparto inmediato, no tengo que esperar 6 semanas ni 6 meses como los combinados, es de elección, los gestágenos. ¿Ya? Esa es su gran y única ventaja. Recuerden, su gran y única ventaja es en la puérpera. En la puérpera. ¿Ya? Muy bien.